La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 25 de abril de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Agradecemos los mensajes recibidos, como el del señor Nelson Silvera, productor del programa Solo Música TV, compositor, letrista, creativo, editor de video y guionista. Agradecemos su invitación y seguramente en algún momento lo convoquemos para que nos cuente sobre su trabajo como guionista y editor de videos. En el programa 57 vamos a recibir al licenciado Gastón Sosa Michelena, quien lleva adelante la columna El cine de ayer y de hoy. Y estará abordando temas de cine y libros. Luego tendremos la entrevista con el sacerdote palotino, el padre Fabián Silveira Sac, quien nos estará contando sobre el libro La Iglesia de Lourdes, 1882-2017, en Montevideo y la familia Jackson Errasquín. Quizás algo más sobre otro libro publicado. Continuaremos con la columna Análisis Literario de la Biblia y también tendremos unas entrevistas breves con editores, las que fueron grabadas durante esta semana en el inicio de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por la psicóloga y editora Viviana Rosenblit, quien lleva adelante la columna Con Aroma a Libros y gentilmente nos aporta una mirada de esta actividad tan interesante. Recordemos que se abre al público este 23 de abril, ¿se vio? Y que va hasta el 12 de mayo. Pero los editores están desde el inicio de esta semana trabajando y por ello tenemos estas interesantes entrevistas.
Comentemos que Uruguay dirá presente en la feria con una delegación de poetas y narradores. Además, Alfredo Zitarrosa lo hará por medio de sus canciones y de Sonríe Muerte, su primer libro de poesía. Y si el tiempo nos permite, tendremos quizás algún audio de autores, pero bueno, no importa si no podemos, porque vamos a escucharlos la semana próxima cuando compartamos el programa 58. Disfrutemos ahora el cine de ayer y de hoy. La columna del profesor licenciado Gastón Sosa Michelena. El amor por el cine para disfrutar con nuestros oídos. De la columna recibimos a nuestro columnista Gastón Sosa Michelena. Bienvenido, Gastón, creo que ya estás en el aire. Bien, exacto, buenas noches, ¿cómo están? Un placer en este sábado nuevamente estar aquí en un sorbito de café pensando en cine y en libros en esta oportunidad. Qué interesante, justo que estamos en unos días que tienen que ver mucho con el libro, ¿no? Claro. Y bueno, en este 23 que se celebró el Día del Libro, tenemos la 50ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, aquí cerca nomás, donde una delegación importante de escritores han ido a participar. Eso es muy interesante. Es muy interesante, y sabés que el lunes me voy para Buenos Aires, porque clásicamente me voy siempre en los mayos a disfrutar con mi señora Jocelyn, con Melina, con Camilo. Qué bien. Que son avesados lectores tremendos, están horas y horas allí, y nos vamos por ahí por Palermo a disfrutar, a caminar y a hojear libros. Entonces, te invito especialmente, ahora yo después te paso por privado, ya lo vamos a compartir en el blog también, el stand donde está nuestra columnista Viviana Rosenbit, presentando. Claro, sí. Ella está en la feria, Está en la feria. Sí, bueno, sí. No sabía que iba a estar en la feria, pero sé que es nuestra columnista, pero qué bueno. Ella va a estar ahí, así que yo después te paso, lo vamos a compartir en el blog, pero ella tiene un stand, Vivi Libros es el sitio y es la empresa que ella lleva adelante, y que bueno, esta noche te comento así por arriba, vamos a estar escuchando unas entrevistas que ella grabó con algunos editores de ahí, así que bueno, comparte en esas microentrevistas los sitios donde están, así que bueno, ya estás invitado. Perfecto, y además, ¿qué te parece? 2 columnistas de este prestigioso programa estar allí. Bueno, gracias por lo de prestigioso, los prestigiosos son ustedes. Lo sacaremos una foto para que el café y los libros estén allí. ¡Qué magia! En el sorbo de Argentina. Pero claro. Qué lindo, ya le estoy comunicando y ella seguramente está escuchando el programa, así que bueno, te voy a estar pasando, y sí, una foto ahí sería bárbaro, porque sin creo duda. Que eso es lo interesante, ¿no? De la radio, esto que se va generando, nos vamos escuchando, nos vamos encontrando, compartimos con la gente. A veces nosotros decimos, ¿dónde estará cada persona? ¿En qué lugar nos estará escuchando? Y bueno, recibimos mensajes de a poquito de que están en distintos lugares, en distintas partes del mundo, y nos comparten, bueno, nos agradecen por hacernos compañía, que es un poco la idea. Exactamente, y que sigan escribiendo y mandando al teléfono que tú comentás por ahí, porque para nosotros es muy significativo tener esa ida y vuelta, poder hablar de cosas, en este caso del cine, en el cual mi sentido es que el personaje que está viendo la película me retrata una historia mía personal, o me colabora en volar, en ilusionarme, en ayudar a ver ideas,
Y Claro. bueno, es parte de eso. Para nosotros es muy importante realmente que nos escriban a ver qué les va pareciendo estas columnas. Bien, bien. Lo habías mencionado en la columna anterior y bueno, volvemos Sí, a reiterar eso, ¿no? Que nos escriban lo qué les reiteramos. interesa, qué podemos proponerles. Y bueno, hoy justamente tiene que ver con libros. Y exactamente porque creo que hoy es un programa insignia, pues ya que el libro es la clave, Ujú. este, poder asociar el cine con los libros. Entonces, bueno, es mucho para hablar, pero lógicamente vamos a hacer una selección muy personal. Podemos hablar de Ladronas de Libro, que es una chica en la época nazi en la cual queman libros, desaparecen, pero ella por fortuitas cosas de la vida, se acerca a una dama, la mujer de un general nazi, y encuentra, tiene la oportunidad de entrar a la casa, la señora la recibe, y tienen diálogos muy amenos, y allí los libros florecen, y ella queda enigmatizada en ese momento de tanto caos, de complicaciones, porque esta niña no es de la clase del grupo de los nazis, sino más bien es devastada como su familia, pero tiene esa rendija por lo cual entra, y los libros son lo que le permite. Y de repente los libros están polvorientos, tan fijos, tan quietos, y ella los mueve, ella le da vida a esos libros. Qué interesante. Hay otras películas como La librería, en el cual una mujer se atreve a poner una librería en un lugar que parece no adecuado. Es medio similar a Juliette Binoche cuando hace Chocolate, cuando va a un pueblo muy, muy de alguna manera pacato, muy tradicionalista. Entonces ella hace distintos dibujos con los chocolates. Como hoy se hacen huevos, se hacen conejos, Claro. se hacen gallinas. Bueno, ella hace figuras con eso, y de repente el alcalde no ve bien eso. Además, él piensa que puede ser una lujuria, la comida, el chocolate. Sin embargo, él palpita y va a mirar la vidriera y queda embelesado lo que puede generarle. Bueno, de la misma manera que es el chocolate para ahí, son los libros en este caso, y el tipo de libros en ese caso para ese pueblo de repente no es tan bien recibido. Bueno, películas famosísimas, tenemos El Señor de los Anillos, Harry Ajá. Potter, Claro. vaya, que son escritoras o escritores Ujú. que hacen libros que luego se lleva al cine. Claro. De eso hay mucho, de eso hay muchísimo. No me voy a dedicar hoy en esta oportunidad a esa faceta. Hay tantas dimensiones que hoy esa la voy a dejar, pero Bien. sepamos que libros son muy interesantes como para poder llevar al cine, algunos tal vez no. Uno de los más enigmáticos es el de García Márquez, Ah. que ha hecho muchos libros, Ujú. pero su obra maestra, ¿verdad? Con Macondo, siempre se dijo que era imposible llevar esa pluma, esas letras, esa variedad de personajes donde uno tiene que anotarse ese árbol genealógico que es infinito, que Claro. derrama de uno el par, y de este par otro par, y de este par otro par. Parece que está estudiando algo de biología, ¿verdad? De la Claro. composición humana. Claro. 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 Es casi imposible. Pero nosotros tenemos de uno de los libros, todo medio el árbol, lo fuimos anotando. Es muy divertido también eso. Bueno, sin embargo, se hizo una serie, y Claro. una serie que según los hijos de García Márquez fue muy prudente, muy seria. Ajá. Difícilmente decir que es exacta o algo, porque el libro es una cosa, Claro. pero realmente tiene mucho sentido. Pero El permitió Padrino, entonces. y Permitió lo desarrollar permitió en video. los hijos, ¿no? El Claro. Gabo no, pero los Claro. hijos dijeron que sí, y ellos representan un poco la empresa. Claro. Yo voy a nombrar muchas películas hoy, pero de la que me quedo resaltando es El Lector, The Reader. Ajá. El Lector es una película con un sabor, sentido y escenografía alemana, en donde un chico muy joven
se empieza a relacionar con una mujer, que la actriz es Kate Winslet, que es la actriz de Titanic, la famosa actriz de Titanic, claro. hace este personaje. Entonces ellos tienen un amor, una relación en el lugar, en la pieza donde esta mujer tiene su casa, y le pide que le lea libros esta mujer. Esta mujer es un poco mayor para él, de repente le lleva 10 años, 12 años. Claro. Y él es un adolescente ya joven, ¿no? Maduro biológicamente para tener relaciones con esta mujer. Claro. Y bueno, y ahí ella, están en estas historias, léeme un libro, y siempre le pide que le lea libros. Bueno, el tiempo pasa, esta mujer que trabajaba como de guarda en un tranvía, el tiempo pasa, y ella pasa a ser parte de la SS, del grupo de los nazis, y entonces, años después, ya es una mujer 20 años mayor, y el chico también, lógicamente, y es juzgada por un juicio hacia los nazis, y en este caso hacia las mujeres carceleras, porque se maneja que ella y Hannah se llama en la película, que Hannah y 4 o 5 cuidadoras no han abierto la puerta en un momento de un incendio en el cual en ese cubículo mueren prisioneras judías. Entonces el juicio pasa que el fiscal las acusa a todas por igual, y los abogados empiezan a cortarse a favor de las otras, sino de esta, culpándola a ella como que ella es la jefa, como que ella fue la que decidió, bla, bla, bla. Claro. Entonces, frente a eso, el juez le pide su caligrafía, a ver si es verdad que es la que firmó el informe y la que decidió dejar cerrado eso. Claro. Entonces le dice, pero ¿cómo hizo eso? Y no sé qué. Y ella muy inocente dice, bueno, pero era mi empleo, era mi trabajo. Pero se da cuenta que eran vidas. Bueno. Y bueno, ¿y usted qué hubiera hecho si era su trabajo? Pero no está comprendiendo el tenor de lo que sucedió. Dejó encerrado y murieron personas, murieron mujeres. No, pero no. Dice, bueno, acá la están inculpando que usted fue la que firmó. Yo necesito su caligrafía. Le da el papel, le da la lapicera, ella piensa, mira y no firma. Y se declara culpable. Allí, entre el público, hay un universitario con sus discípulos que se van a recibir de abogados y están haciendo una tesis y estudiando el caso. Y entre ellos está el chico, aquel jovencito, claro, que había tenido su relación como amante con Hannah. Claro. Entonces él queda impactado y empieza a pensar, y está muy bueno, en la radio es muy difícil esto, pero voy a tratar de que el oído pueda ver, en este caso de nuestra audiencia, en ese caso, él le empiezan a pasar como fotos por la cabeza y le viene la primera relación con ella cuando le pide que le lea y ella no lee. Un día que salen de paseo en bicicleta y ella no lee un cartel. Otro día que van a cenar y le da el menú y ella dice, no, elige tú. Entonces se da cuenta que ella es analfabeta, claro, que ella no podía haber firmado nada, no sabía leer ni escribir. ¿Por qué se culpa? ¿Por qué ante ese hecho que le dan la oportunidad podía zafar? Y ahí viene un juicio ético que empieza a tener el chico y lo habla con el profesor. Si cuando uno sabe y tiene argumentos y razones que podían salvar al otro, al que está siendo culpado, que no es lo mismo que si tengo elementos para culparlo, claro, porque ahí sí voy con toda la batería. Si tengo derecho de pasar sobre el derecho de la persona sin pedirle permiso. Claro, sí, claro. Porque la persona por algo lo dice. Exacto. Por algo el lector, el espectador, porque hay un libro y hay una película, hará sus propios análisis. Si para ella era una vergüenza, si para ella era demasiado exponerse así en público en esta época, claro, como mujer mayor y todo, a claro, que era analfabeta, ¿qué elemento para culpabilizarse de algo que no era culpable? Claro. Totalmente. Sí. Era repartido la culpabilidad, claro, pero claro, le iban a dar
cadena perpetua o hasta podía morir, y las otras se aliviaban. Qué Bueno, la interesante. película sigue en que este hombre se recibe de abogado y le empieza a mandar libros a la cárcel a esta mujer, Ujú, siguiendo el tema del lector. A mí me impactó, yo leí el libro también, ujú. y en el libro, en vez de hablarle al profesor cuando vio que ella era analfabeta y la estaban enjuiciando, fue y le preguntó a su padre, una pequeña diferencia, ¿no? Ah, El claro, padre era un profesor de filosofía, pero que era muy recto, muy rígido, y no tenía un buen diálogo con este hijo. claro. Entonces él le dice, pero ¿por qué me lo preguntas? No, no, te estoy preguntando genérico. Ujú, Si una persona tiene argumentos y razones, pero puede sobrepasar sobre el otro y ir y decir que fue tal cosa sin pedirle permiso, y ahí se da una discusión filosófica que no vale aquí en la radio. claro, Pero qué interesante ese análisis, y claro, qué diferencia hay entre el libro y la película. claro, Porque, claro, son implicó una decisiones. adaptación. Son decisiones que hay Sí, que tomar, ¿no? Al momento de guionar la película. Es decir, claro, pero uno tiene que cortar mucho. Bueno, claro, la dejo porque es muy interesante. claro. Otra película de culto famosa, porque es de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Ujú, que es llevada al cine en varias oportunidades, sí. pero tal vez la original es la del 66 de Mm, Truffaut, que realmente se trata de bomberos que queman libros. O mm, sea, en vez de ser militares que matan gente, en este caso queman libros, y se claro, dedican a eso. claro. Es un escuadrón que se especializa y quema libros. Bradbury escribió esto en el 53, unos cuantos años antes. Ujú, Fue llevada a la TV, pero tuvo sus problemas, sus preocupaciones. Bradbury era un adelantado. Él no sabía lo que era un celular, pero él claro. ya pensaba en sus cuentos en los celulares, Mira. porque él pensaba en un caso que fueran en un vehículo, un grupo de gente, podía ser un vagón de un tren, podía Ujú, ser adentro de un bus, y que la gente no estuviera conectada con los demás, sino que tuviera ciertos aparatos, que no se sabía cuál era, pero claro. era el smartphone, el celular, Y sí, era lo que claro, hoy conocemos. claro, Pero él claro. ya lo estaba pensando. Y allí, entre los bomberos, hay uno que le produce cierta curiosidad y se esconde un libro, porque él nunca leyó un libro, porque Ah, además estaba prohibido. claro. Y ellos combaten, ese bombero se llama Monta, roba el libro y se los esconde por ahí, por un determinado lugar, y ellos buscan como grupo militar, de alguna manera, eliminar a un grupo subversivo, que miren lo que eran estos subversivos, se memorizaba cada uno un libro, Claro, claro, cada uno tenía que guardarse en su cabeza toda la narración de un libro. Entonces decía, vení, pasá la Ilíada, claro, vení, pasá Don Quijote. claro. Y cada persona era un libro, leerse un libro entero y memorizarlo. Mm, Era porque a ellos no los quemaban a los libros. claro, claro. Realmente es una obra realmente interesantísima que vale la pena. Si Sí, nos da el tiempo, puedo comentar alguna más. La Sociedad de los Poetas Muertos, muy conocido, con Robbie ajá, Williams, claro. que realmente es una labor pedagógica extraordinaria frente a un colegio realmente muy rígido y Ujú, padre sobre sus hijos también, sí. en donde él busca que piense. Y hay metáforas, cuando él rompe un libro, la idea no es romper un libro, Ujú, sino es romper las cadenas, pensar, sobrepasarlo del libro. claro. También cuando él se sube arriba de un pupitre, no quiere decir que esté haciendo eso, sino que deben subirse por sobre los prejuicios y buscar sus propias verdades. Claro. Y eso era lo que yo buscaba, con todo ese concepto y todas las tragedias que trajo por los padres, todo lo que generaba. Ujú, En América Latina sí. hay películas que protagonizan expresiones de libros, El dirigible de Pablo Dota, Ujú, El lado oscuro del corazón de Liceo Subiela. Es un director excepcional argentino que hizo Hombre mirando al sudeste, notable. Pero El ujú, lado oscuro es un hombre que es, creo que es Grandinetti, el actor, ajá. que va recorriendo Buenos Aires y él habla todo en prosa.
Ah, mira, Él recita a Girondo, recita a Benedetti, a Juan Gelman. mira. Y en un bar de Las Flores en Argentina, Ujú. el bar Las Flores, encuentra a Mario Benedetti, que está haciendo prosas en alemán, y se pone a dialogar con él. Los Ah. libros fluyen de la boca de Benedetti, fluyen en ese bar y en ese café, tal cual como un café de libro, como en este programa tan querible cada día, cada sábado más. Qué lindo lo que nos has traído hoy, qué interesante. Y mientras tú ibas relatando estas películas, estos libros llevados al cine, yo pensaba en el libro de Eli, el book de Eli, Sí, ¿no? Qué interesante. Esa película yo la vi como 10 veces y no me canso de verla. con Washington, ¿no es? Sí, exactamente, con él, Washington. ahí va, Denzel Washington. Y no me canso de verla, es decir, él Excelente. había memorizado cada parte de la Biblia, cada texto, ¿no? Es decir, No me digas. y eso a mí me gustó muchísimo, la he visto Mirá. muchísimas veces, Mirá. justamente por eso, ¿no? Es decir, porque él tenía que llegar a un lugar a San Francisco o a la isla de lo que vendría a ser donde estaba la cárcel, porque ahí había una imprenta y iban a poder imprimir, pero él era el que tenía Poder que llevar imprimir el texto sagrado claro, él tenía que llevar que iba a todo salvar a la eso. humanidad. Qué- Exacto. Qué impresionante, yo por eso me impresiona tanto, y cuando tú mencionabas esa película hace un momento atrás, me acordé de eso, cómo llevar, podés matar el libro, podés eliminarlo, podés destruirlo, pero Exactamente. Igual que lo de Rad Bradbury. En este caso la de Eli es una película que le llaman posapocalíptica, ujú, porque en realidad es como otro mundo, sí, destrozado. Pero que él tiene una labor, es Claro. poder conservar eso, igual que aquellos hombres, ¿no? claro. Está muy interesante también. Capaz Denzel que- Washington. Capaz que podemos en algún programa próximo hablar de esa película, porque la verdad que es interesante. Podemos guardarnos alguna película con un determinado común denominador y charlar sobre eso. Perfecto. Sí, es tremenda. En Brasil, la Central do Brasil, una mujer que no tiene empleo, le empieza en la rodoviaria a escribir cartas de gente que es analfabeta, y le escribe para el novio, le escribe para el amigo, Claro. para el compañero. Fernanda Montenegro, que ha estado en infinidad de series brasileñas, es terrible. Y su relación con un niño, cómo lo salva, ¿no? Claro. La humanidad que hay a eso. Y Qué también se van escribiendo cartas y se forma un libro. Qué bárbaro. Sí habrá. Vaya Bueno, que sí. creo que cumplo hoy estar hablando Y de con libros. creces, No solo de con creces. Yo la verdad que siempre disfruto de cada una de las columnas, todas las ganas, todo el empeño, toda la garra que ponen cada uno de ustedes, Sí. y entonces eso enriquece. Así que bueno, y nos llegan comentarios, nos están llegando a través de a veces de las redes, a través Sí. de por ejemplo, en Spotify, o en el blog a veces, entonces Qué bueno, pasámelos después porque eso claro. también a uno le estimula, ¿no? Sí, no, indudable. Entonces, a veces están llegando, lo que pasa que este conductor a veces no revisa adecuadamente, pero sí me llega, en realidad sí me llega por correo. Cada vez que hay un comentario Claro. en el blog o en Spotify me llega por correo, entonces voy estando al tanto y lo voy comentando. La semana pasada ocurrió eso, hice algunos comentarios de algunos programas que hubo, entonces Sí, y claro. ahora hoy un cineasta, un productor de acá de Uruguay, Sí. lo comenté al principio del programa, también fue comentando de esa manera. Así que bueno, porque claro, ¿qué pasa? El programa se escucha en vivo hoy a través del 770 AM, pero también se Sí. puede después escuchar en las plataformas, así que eso nos permite este tipo de interacción con nuestro público. Por supuesto, de esa manera sí, y además en el caso de mi columna siempre lo pasamos a YouTube, que en el canal para reproducirlo en Radio Fígaro, para que esté presente también para la audiencia, y también de ahí hay repercusiones de gente que dice qué bueno el cine de ayer y de hoy.
Ahí está. Eso es algo que lo compartimos también hace poco, lo compartimos en las redes sociales, pero bueno, hay que compartirlo también en el blog, creo que lo hice, de que bueno, estupendo. Ahí está, esa es la idea. Toda forma que se pueda compartir las columnas, llegamos a más público, a más gente, y de a poquito se van enterando también de las otras columnas, de lo que vamos aportando en este proyecto de comunicación que arrancó en febrero del año pasado, y bueno, seguimos ahí tratando de mejorar cada sábado, un poco más. Bueno, muy bien. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos oímos. Ahí exactamente. Gracias. Que pases muy bien. Chau, chau. Hoy recibimos en Café y Palabras al padre Fabián Silveira Correa Sac, Sociedad del Apostolado Católico, quien es sacerdote desde el 2003, estudió literatura y es licenciado en Ciencias de la Educación. Él es uruguayo del departamento de Salto. Actualmente es el párroco de la parroquia Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes. Publicó en estos años al menos 2 libros que conocemos. Ellos son La Iglesia de Lourdes, 1882-2017 en Montevideo, y La familia Jackson Errasquín, 2017. Es de ese año la publicación. Y por otro lado, el otro título es La parroquia de Cristo Obrero y de la Virgen de Lourdes, historia de fe de sus comunidades, 1917-2024. Este libro fue publicado en 2025. Este libro, el último, se enfoca en la evolución o historia de la fe, vamos a decirlo de esa manera, local de la parroquia de Cristo Obrero y de la Virgen de Lourdes, integrando la dimensión espiritual como el impacto arquitectónico de la obra de Eladio Dieste. Se desempeñó como director de la revista Soleriana entre los años 2016 y 2020, publicación académica editada por la actual Facultad de Teología del Uruguay, que cuenta ya con casi medio siglo de historia. Es una publicación que abarca temas de teología, filosofía y ciencias religiosas en general. Está dirigida a docentes, investigadores y estudiantes universitarios. Podemos decir también que el padre Fabián Silveira ofició como vicario para la educación de la Arquidiócesis de Montevideo y secretario ejecutivo del Departamento de Educación Católica de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Impartió clases de catequética, pedagogía y pastoral educativa en la Facultad de Teología. Actualmente se desempeña como secretario académico de la Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler. Si bien dio clases y que ofició como vicario, no sé si aún desempeña esos roles. Quizás aún realiza estas tareas, lo cual le estaremos preguntando en breve. Creo que ya lo tenemos al aire. Bienvenido, padre Fabián, a Café y Palabras. Noche, muchas gracias. Aquí estoy. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Y a ti gracias por participar de este programa. Y entonces, para aclarar, ¿aún te desempeñas como vicario y sigues dando clases? No. La vicaría de educación y vicaría de catequesis, que fue lo que estuve en la Arquidiócesis de Montevideo, ahora estando aquí en Canelones, ya había dejado. Lo que sí estoy dando clases de pedagogía y a veces de catequética en cuanto si existen estudiantes en el cuarto año el último año de la carrera. Ah, claro. Claro, eso queríamos saber porque lo habíamos leído, pero no teníamos la certeza y queríamos preguntarte. Bien. En principio te convocamos para hablar sobre el libro La Iglesia de Lourdes, 1882-2017 en Montevideo, y la familia Jackson Errasquín. Ya llegaremos a ello, pero quisiera detenerme un momento en tu formación en literatura y en educación. ¿Cómo fue ese peregrinar por la literatura
y la educación. Siempre me gustó la literatura y, bueno, la lectura también, el disfrute, y encontré en el Instituto de Profesores Artigas grandes docentes que me ayudaron a gustar, y bueno, sigo dando en la facultad, doy textos literarios, buscando que los estudiantes también enriquezcan el vocabulario, el léxico. Ajá. Y también la suspensión de la realidad, y también el dejarse llevar por una obra de ficción, o lo que el género que sea. Ajá. Pero desde el disfrute. Claro. Desde el disfrute y el placer, no buscando aquello que nos enseñaban en literatura, bueno, que no todas las obras remiten a la realidad, sino también a la suspensión de la realidad. Ajá. Y al placer estético. Claro. Como algo fundamental en el goce de la literatura. Claro, claro. Qué bien, qué interesante. Justamente eso, ¿no? El retomar ese placer por la lectura que parece que cada día es un poco como que se va perdiendo, por lo menos en los grupos más jóvenes. Es decir, parece, pero no estoy seguro, porque muchas veces existen quizás otros formatos en los cuales los chicos están leyendo, no precisamente en un libro impreso, en papel, sino que se abocan a leer quizás en otros formatos, y quizás a veces no lo logramos ver. Eso es así. Y también, bueno, cuando, al menos me lo dijo un docente, cuando el profesor observa que los ojos de los estudiantes brillan, ajá, allí se vio una comunicación que, vamos a decir, que no hay retorno. Es decir, la persona entra en ese goce de la comprensión estética, literaria, desde otro lenguaje. Claro. Y eso también hace a la formación de toda persona. Qué bueno, ¿no? Qué interesante eso que nos vas vertiendo, porque si no lo habíamos escuchado en otro momento. Y ese tema del goce, ¿no? Del placer por la lectura en sí mismo. Si bien hemos mencionado 2 libros publicados, que son claramente 2 trabajos de investigación que rondan las 300 páginas cada uno, ¿podrías decirnos si tienes otros textos publicados o no vinculados a la literatura quizás? No, a la literatura solo lo que hago es leer continuamente. Siempre estoy con una obra literaria entre las manos y leyendo y disfrutando. Qué bien. Pero no me he dedicado después a... Quizás porque la crítica debe ser más severa conmigo. No, pero qué bien, qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Ahora sí, nos gustaría conocer sobre el contenido del libro La Iglesia de Lourdes, 1882-2017, en Montevideo y la familia Jackson Errázquim. Y lo que quisiéramos un poco indagar, que nos cuentes, es cómo fue el proceso de investigación y de escritura del mismo. Pues entiendo te llevó unos 3 años. ¿Puede ser? Sí, me llevó tiempo, y tiene una coincidencia con lo que estamos haciendo ahora, que siempre lo escribí en la madrugada. Ah, mira qué bien. Quitándole horas al sueño en la iglesia de Lourdes. Ajá. Escribí hasta tarde, hasta las 4 de la mañana más o menos, uh-huh, y siempre en la noche. Allí forjé ese texto y me dejé ayudar por el padre José Carlos, que era el sacerdote que estaba allí conmigo. Ajá. Y bueno, fui comentando, y cómo surge que me nombraron párroco de Lourdes, y lo que encuentro en la Ciudad Vieja y enfrente al Banco Central, lo que encuentro es que el padre Whitney, un inglés, ajá, vino a Uruguay, y dice que llegando a Uruguay
llega al puerto y la familia Jackson le dona una iglesia. Ese texto que venía repetido al interno de la congregación no me cerraba. Ajá. Como sin conocer a alguien, a un viajero, le van a regalar una iglesia en el puerto. Claro. Entonces, empecé a buscar y no, ahí empezó a aparecer que es toda la documentación en las notas a pie de página que tengo del libro y de los archivos en Roma. Bueno, que ya había comunicaciones, porque era una familia de mucho prestigio y con muchas relaciones en Europa. Claro. Entonces no fue tan así como que llegó un viajero al puerto y le dieron una iglesia. Claro. Había todo un trabajo previo, una búsqueda, ¿no? Epistolar, de relaciones, porque era todo por barco, iban las cartas, venían, y bueno, y allí en ese tiempo se fraguó la familia se vincula a esa iglesia y decide llevarla adelante, ¿no? Claro, porque es muy interesante en este libro cómo las epístolas juegan un papel muy importante, es decir, lo que pasaba al interno de la familia y sus vinculaciones con las otras personas, hay es una parte muy relevante del libro. Sí, se ve que lo leíste muy bien, Walter, y te agradezco. Lo que pude en estos días, pero reconocer. Pero realmente es así. El modo epistolar habla también de una comunicación con alguien ausente y le hace presente lo que está viviendo, situaciones hermosas, pero también de otras situaciones tan difíciles como, por ejemplo, la muerte de Clarita. Esa chica joven, sí, de tifus, y bueno, en un viaje, y bueno, explicarle a su madre qué fue lo que había sucedido. Pero ahí también despunta la fe, la profundidad, el espesor de la vida de esta familia. Que eso fue, me parece, justamente leyendo esa parte, cómo explicarle a la madre esa situación, y es decir, ese dolor de si es que era como mi hija, dice en una parte, y tener que explicarte porque hice todo lo posible, todo lo que estaba a mi alcance, un dolor muy grande, pero sin embargo también una fe muy grande. Sí. También tengo que ser humilde y agradecer especialmente la posición de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, el doctor Monseñor Alberto, que en la posición de Jacinto Vera para defender al beato Jacinto Vera las virtudes, allí que son 3 tomos muy grandes, que me los leí todos, porque es una cantera en la cual fui encontrando a los personajes de la familia Jackson Errázquin, integrados junto a Jacinto Vera, a Yeregui. Los palotinos llegamos con Monseñor Yeregui, Inocencio María Yeregui Goyechea, pero también le debemos al patriarca, a Jacinto Vera. Y bueno, entonces tengo que ser grato a aquellos que me ayudaron con otras investigaciones. Y al otro sacerdote que tengo que agradecerle muchísimo es a Julio Fernández Techera, doctor, rector de la Universidad Católica, que bueno, es el especialista de la familia Jackson Errázquin y fue generosísimo conmigo en toda la documentación. También tengo que decir que el día de la presentación del libro solo teníamos un ejemplar, porque la editorial no llegó y solo teníamos uno. ¿Qué cosa? Vino Monseñor, el cardenal Sturla, estuvo allí, pero en ese libro lo presentamos de esa manera, y bueno, y después se fue dando a conocer, porque, fue un imprevisto, por otros temas no llegó bueno, entonces
pero lo importante es que hoy sí está impreso y se puede conseguir. Ya en un momento te voy a preguntar eso, ¿dónde lo vas a poder conseguir? Pero digo, en un momentito más, porque eso es interesante, porque es un libro que refleja esa historia de estos años de 1800 en adelante hasta ahora, porque la conocida actualmente como parroquia Nuestra Señora de Lourdes y beato hoy San Vicente Pallotti tuvo, desde el punto de vista de su construcción, sus inicios allá por el año 1882, ¿puede ser? Sí, ahí comienza la construcción. Y también ahí fue un fruto de la investigación porque se ubicaba siempre en 1885. En 1885 llegaron los palotinos, pero claro. la obra comenzó en 1882. Claro. Sin embargo, por lo que estuve leyendo, la idea de construir una iglesia consagrada bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes parece provenir de doña Clara Josefa Errasquín Larrañaga y su esposo, pero fueron sus hijos, entre ellos Juan Dámaso, quien los llevaron adelante, un tiempo después de la muerte de doña Clara Josefina Errasquín. ¿Puede que haya sido de ese modo, más o menos? Sí, es así. La madre es la que compra el terreno y va a quedar testado para que sea esa la finalidad. Y son los hijos los que en memoria de su madre harán la obra. Claro. Todavía Juan Dámaso era el hijo mayor y por lo tanto tenía sobre los demás hijos la responsabilidad mayor, ¿no? Claro, porque él tenía en un momento pasó a tener un rol relevante dentro de la familia, ¿no? Es decir, Sí. Y tenía no solo conexiones, sino tenía un rol dentro de la sociedad muy interesante. Toda la familia en realidad, ¿no? Claro. Toda la familia. Claro. El padre Techera dice en el prólogo que hace para el libro, él dice, lo que llama la atención es que los hombres de la familia Jackson tienen calles y las mujeres que fueron las que más se dedicaron a las obras de caridad y a la educación no tienen una calle con su nombre. El nomenclátor, claro. sabemos que siempre pondera mucho más al hombre que a la mujer. En general, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un tema. Hoy en unas adolescentes en el colegio Pallotti comentaban, ¿no? Decir algo de que estaban dando un examen y demás, y bueno, un parcial, una cosa así, y entonces era parte de historia, y les digo, ¿ustedes saben dónde fue que por primera vez votó la mujer y demás? Investiguen, a ver, ¿dónde fue? Que es muy interesante. Y entonces y que es muy interesante, es decir, cómo en Uruguay se fueron dando algunas cosas que de repente tiene mucho de adelanto, mucho de hacer cosas así en ese estilo y que muchas veces no se sabe, muchas veces la propia gente de acá no lo sabe. Es verdad. ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en este libro? Porque hay 7 capítulos y del capítulo 3 al capítulo 5 parece que nos habla sobre esa íntima relación con la Orden de los Padres y Hermanos Pallotinos. ¿Puede ser? Sí. El tema, lo que yo había comenzado era solo sobre la iglesia y el santuario. Ajá. Después, digo, si no coloco la vida de la congregación, cómo llegaron, porque vino el superior general, es decir, después se fundó el primer rector de la iglesia de Lourdes, el padre Koff. En alemán Koff es cabeza, entonces bueno, era el provincial y entonces fui integrando. Esa es la parte un poquito más difícil de entender porque conozco la historia congregacional y los palotinos la conocemos, pero claro, quizás de fuera es un poco lo más difícil, pero me aventuré a hacer eso, unir no 2 historias paralelas, sino la unión de una congregación
que por los motivos en Europa, después de la Revolución Francesa, todo lo que generó la emigración de tantas personas hacia América Latina. Claro. Y entonces, esa situación hace, y bueno, en el libro está el diario de los primeros que llegaron a la iglesia de Lourdes, que es el primer lugar donde llegan en el barco los padres palotinos. Ajá. Y bueno, sin saber nada, colocan, bueno, primero que hablan en otro idioma, ellos venían para hablar alemán, italiano e inglés. Ajá. Y la familia Jackson se va a enojar porque dicen, vienen estos sacerdotes, pero después queda solo uno que hablaba 3 idiomas. Y ahí la familia Jackson se enoja porque dice, no, nos prometieron 3 sacerdotes. Bueno, pero el padre Koch hablaba 3 idiomas. Bueno, y ahí siempre fue como la iglesia de los ricos, se le llamaba así. Y por eso es una iglesia hermosa que hoy siente el tiempo y el deterioro, porque se construyó con vamos a decir, con arena traída del mar, y entonces, eso es difícil con una humedad endémica, pero la iglesia está ahí de pie y sigue recibiendo gente, es un santuario que la gente va a visitar, con esta vocación que tanto tiene que ver porque fue nuestra primera casa en América Latina. Y era una cosa importante que la familia requería, ¿no? Que los sacerdotes hablaran varios idiomas para poder celebrar a esos la misa para esos inmigrantes que venían. Ese era un poco el propósito, ¿no? Es el acuerdo, digamos, que ellos buscaban. Claro, era como una colectividad que ahí se iba a escuchar la misa en sus propios idiomas. Así las hermanas alemanas de Paulina von Mallinckrodt, que en estos días hemos escuchado que también una congregación, las hermanas alemanas, que también apoyadas por los Jackson, las salesianas, los salesianos, jesuitas. Bueno, no existe congregación en Uruguay que en esta generación que no hayan recibido de la familia Jackson todo. Claro. Una familia muy generosa, y todo lo donó hacia la iglesia de Montevideo. Eran donaciones modales, y bueno, y esto es lo que ha defendido que hasta el día de hoy se conserven, ¿no? Sin ser vendidas o enajenadas. Claro, que hay una historia muy particular, muy interesante, el tema de esa devoción por la aparición de la Virgen en Lourdes. Es muy linda esa situación que se da, es decir, cómo ellos visitan la gruta y cómo ellos van adquiriendo ese deseo, esas ganas de poder de algún modo celebrar. ¿Puedes contarnos algo sobre esa porque eso es muy interesante lo que les pasó a ellos como familia, y cómo se fueron generando esa idea de gestar este tipo de cosas? Sí, el tema, es decir, es una peregrinación siempre abre un nuevo camino. Ajá. El que ha peregrinado, ya sea el camino de Santiago, o por ejemplo en las advocaciones o apariciones reconocidas por la iglesia, lo más hermoso es que el patriarca Jacinto Vera lleva a los sacerdotes, lleva a sus compañeros sacerdotes y van a Francia. Ajá. Y llegando, y podemos inferir de los textos que volviendo aquí ellos traen esa advocación. No olvidemos que Lourdes está en el sur de Francia, y allí estaban los padres de Beterrame, y Lourdes después va a opacar un poco al santuario de Beterrame, en cuanto la advocación de Lourdes se extendió por todo el mundo, sobre todo en India y por todos lados. Está siempre presente esa advocación. Y en Uruguay, fue esta familia, los vascos,
que también están cerca de la parroquia de Lourdes, bueno, son los que llevan adelante e impulsan esta advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Y bueno, los palotinos para nosotros, en el diario que se escribe, que está en el libro, al interno del libro, allí aparece, llegando al puerto, Lourdes. La palabra Lourdes es lo único en español, después lo demás todo es en otro idioma. Es decir, que no venían preparados para trabajar con uruguayos, sino con estas 3 lenguas que dijimos. Claro. Yo te voy a pedir algo porque para aquellos que no estamos muy metidos en el tema, si nos puedes aclarar eso de advocación. La advocación es como la llamamos, con qué nombre. Ajá. Y entonces, es una aparición, sí, una aparición muy importante, es en un día de invierno. La vidente va a buscar, muy pobre, una familia muy pobre de Francia, del sur de Francia, y allí va a buscar leña. Y yendo a buscar leña, se le aparece lo que ella le llama con el título de acueró. Ella me dijo, es un modo de hablar, y se refiere a ella, y lo que va a tener son varios encuentros. La Virgen la cita para que venga nuevamente van con algunas compañeras, pero es una aparición que la Iglesia reconoce como verídica. Claro. Y también los milagros que allí se dan. Claro. Que hasta el día de hoy Lourdes es un lugar de peregrinaciones y de mucha experiencia fuerte de ver mucho sufrimiento y dolor, pero ver también la esperanza de la fe, cómo hace levantar también la fe en las personas que padecen diversas enfermedades y que allí recurren. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, en el mismo libro se cita un caso en el cual alguien que va en esa época y ve esa situación, ve esos milagros, gente que de repente tenía una gran dificultad para caminar y que después termina esa misma persona que tenía dificultades para caminar ayudando a otros a acercarse, ¿no? Es decir, hacer esas partes. Es muy interesante por lo menos lo que, ya te digo, lo que fui llegando a leer en este tiempo muy breve. Me prometo seguir leyendo porque todavía me faltan unas 200 páginas, pero es muy interesante eso. En esas mismas cartas está otra vez esa información. En esas cartas está la fe de una familia, claro, que no se doblegó, y es algo. Aquí, por ejemplo, estoy en la página 79, dice: Lourdes, cuando la última peregrinación de París, y que venía loco de alegría, pues había presenciado los innumerables milagros que habían tenido lugar. Nos decía que con sus propios ojos había visto, y ahí empieza a contar ese milagro que tú citabas. Claro. Así que una persona que dice gritando: estoy curado, y en realidad lo estaba. Qué barbaridad, ¿no? Lourdes, para mí es mi lugar en el mundo, aunque no he ido 2 o 3 veces, pero es un lugar que me quedó. Y no sé, será la providencia, me trajeron aquí donde también es la copatrona, Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes. Y entonces estoy en casa también. También, qué bien. Justamente, eso era es una pregunta que la parroquia de Cristo Obrero y de la Virgen de Lourdes, Historias de Fe de sus comunidades, 1917-2024, es otro título que entiendo se publicó en 2025, ¿está bien? Sí. Bien. Aquí celebrábamos los 75 años de la parroquia. Claro. Y entonces no lo mismo que hice con la historia, pero con una providencia que venía unida, porque los vascos están cerca de Lourdes. Ajá. Y entonces, viendo todo eso, no me fue difícil
colocarme aquí primero en esta parroquia, que es más extensa, con muchas capillas, Ajá. y buscar una historia que exista de cada comunidad, y eso fue lo que rescatamos. Y Claro. bueno, puedo investigar la presencia de los padres bayoneses, los vascos, Ajá. es impresionante. Bueno, primero el cardenal Barbieri les da la parroquia de Cristo Obrero aquí, Ajá. los nombra a ellos en agradecimiento. Ellos fueron forjadores de la Acción Católica. Claro. Aquí en la capilla del Sagrado Corazón en Atlántida, bueno, esa capilla fue construida por la Acción Católica. La iglesia que decimos de Dieste, que es de Cristo Sí. Obrero, Ajá. allí Sí. fue forjada por la Acción Católica, que es lo que cuenta el libro, cómo, si algo tenemos que decir, eran colectas y donaciones, y era para forjar una casa donde rezar, donde orar, donde vivir la fe, algo Claro. que a veces uno subestima Exacto. o cree como de personas no desarrolladas, y sin embargo es la casa nuestra, el lugar. Y bueno, en ese año pusimos como lema: mi casa será llamada casa de oración, como dice Jesús en el Ajá. Evangelio. Claro, claro. Y para ese libro tú decías, bueno, fuiste trabajando un poco otras cosas, y lo que comentabas recién, ¿no? Es decir, ibas rescatando historias, historias de... Porque ese libro no lo pude leer, lo vi, pasó por mis manos, una vez que llevaste. Promesa que va a llegar uno. y entonces me pareció interesante en aquel momento, pero ahora, es decir, hay una... ¿cuáles son las historias que aparecen allí? Allí aparecen las historias de cada comunidad. Primero, la primera es aquí en el balneario, que se llama Capilla Sagrado Corazón. Uh-huh. Siempre se construyeron las capillas del lado de la costa de la playa, que eran, claro, porque venían los veraneantes. Exacto. Después las toscas a través de las hermanas vicentinas que están ahí en la Ciudad Vieja, con una capilla hermosa. Ajá. Que eso los une a los Jackson, porque como bien sabemos, las hermanas alemanas, los jesuitas, bueno, la iglesia esa de las vicentinas, la familia Jackson tenía sus santos. Si Sofía se llamaba Sofía, bueno, en una iglesia va a estar la imagen de Santa Sofía. Es decir, ellos tenían sus santos, sí, sí, porque conservaban mucho los nombres, y los vitró que ahora van a sacar de las hermanas alemanas para llevarlos al Cerrito de la Victoria. Bueno, son vitró que son de un valor tremendo. Bueno, aquí en la iglesia del Sagrado Corazón en Atlántida tenemos también estos vitró que los hizo la Acción Católica, claro, que son hermosos de ver. Después, siempre se construyeron las capillas del lado de la playa. Ajá. Tenemos la iglesia de Luján, la iglesia de Medalla Milagrosa, uh-huh, y el norte, que es la parte más, vamos a decir, que no van tantos turistas. Ajá. Bueno, fueron las iglesias que fueron más tardías. Claro. La de Cristo Obrero y San José de los Obreros, que fue en 1985, que es la última capilla que se construye. Pero sin embargo está toda esa gente que vive todo el año, toda esa comunidad que trabaja ahí en la zona, ¿no? Es decir, gente que vive todo el año. Perdón, y lo que rescatamos fue las historias. Hay una historia de Juanita Duró, Ajá, que es una señora que vio cómo se colocó la piedra fundamental, vino el obispo, fue un acontecimiento. Bueno, ella contó su historia, pero después hicimos una comisión histórica, y diferentes personas de la comunidad asumimos el estudio. Bueno, a mí me tocó como unir y tener un estilo o también una metodología para compartir. Pero qué interesante lo que vas contando, porque, es decir, tú justamente hiciste de nexo de todas esas partes, y entonces el libro me parece que
es de toda la comunidad, ¿no? Es decir, si esta señora colabora con ese saber, con ese conocimiento que ella tenía de estas cosas, me parece que eso se hace, es como hacer historia entre todos, al menos eso me parece a mí, ¿no? Es decir, donde cada uno comparte su saber, su granito de arena, que eso me parece muy lindo, ¿no? Sí, y también valorizar a las 5 comunidades. Eso también fue un propósito, porque, vamos a decir, parecería que, como la de que Cristo Obrero, sabemos que es patrimonio de la humanidad, Ajá. pero también San José de los Obreros, la más joven, también tiene su historia, porque allí se celebraban bautismos, casamientos, está en un barrio, vamos a decir, más distante, a la gente a veces le cuesta llegar al centro, bueno, pero entonces todos tenemos un espacio en la comunidad, es decir, no hay una que es más importante y las otras no tanto. Claro. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría preguntarte justamente otra vez, pero vinculado al otro libro y a este también, ¿cómo hace hoy la gente para conseguir estos libros? Son 2 libros, uno tiene que ver, creo que de repente hay cierto día para conseguir el primero en la misma parroquia, no sé, tú me cuentas. Sí, a ver, aquí el libro Comunidades Católicas de la Parroquia Cristo Obrero y de la Virgen de Lourdes, ese lo tenemos aquí quedan algunos ejemplares, no quedan tantos porque, se vendieron muchos desde la presentación. Claro. Pero, y también tengo algunos de la iglesia de Lourdes. Lo que me pasó como ya expliqué, que la presentación había solo un ejemplar, después lo que fui viendo es que lo compraban en Lourdes y después lo revendían en Mercado Libre o no sé dónde. Bueno, la viveza criolla está en todos lados, pero eso aparte, como una chanza. Pero es interesante. Entonces, todavía tenemos libros y bueno, y es para poder, dar difusión. Lo que se interesa es que se lea y que se comparta también. Claro. Ese saber, ¿no? Indudable. Esto me hace acordar que yo suelo decir en una columna que va ahora en un momento más, que tiene que ver, dice, análisis literario de la Biblia, el libro más leído en la historia de la humanidad, pero y el libro más publicado, ¿no? Muchas veces la Biblia llega, a veces se lee una sección, después con los años se lee otra sección y demás, pero es el libro que está en tanta cantidad de idiomas y en todo el mundo, que es muy interesante y que no es un libro, es un conjunto de libros y que es parte de varias religiones, es decir, y eso me parece muy interesante. Y con este libro capaz que pasa lo mismo, es decir, ¿no? Es interesante para la gente y cada uno trata de lograrlo de alguna manera. Lo importante es que se difunda. Es un trabajo de memoria y de futuro también. Claro. De futuro. Ahí está. Muchísimas gracias, Fabián, por participar del programa, por haber aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante, porque queríamos tener esa visión. Hay mucha gente que escribe, hay mucha gente que estimulamos desde el programa, desde Café y Palabras, a escribir, porque muchas veces es una forma de sanar también, ¿no? Claro. Y tú decías al principio de la entrevista cómo estimulabas a los estudiantes a leer por el placer de leer, ¿no? Sí. Y eso me parece muy interesante, que tratamos de hacerlo desde acá, desde Café y Palabras, cada sábado, desde el desde el año pasado, desde el 2025, arrancamos con esta propuesta y bueno, acá estamos tratando de cada sábado aportar un poco más, una mirada distinta como fue la tuya que nos trajiste hoy, y así que te agradecemos muchísimo que hayas participado, que hayas tenido el tiempo a esta hora. Yo siempre digo, es un horario difícil, pero bueno,
tratamos de hacer lo mejor posible. Gracias, Walter, y te felicito y te deseo éxitos en esta misión de compartir y de unir a las personas con otro espíritu. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias. Adiós. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Para este programa 57, la columna Análisis Literario de la Biblia tendrá nuevamente material extraído del sitio web merkabah.org, conocida como Enciclopedia Hispano-Católica Universal. Continuaremos asimilando los aportes de Jaime Vázquez Allegue, doctor en Teología Bíblica 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca. En los programas anteriores vimos algunos de los nuevos géneros literarios que aparecen en el Nuevo Testamento. Ellos son Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Hoy nos acercaremos al género cartas o escritos epistolares. Y parece que, el género epistolar ha sido, por esas coincidencias que decimos en el programa, esas coincidencias que hablamos la semana pasada con Dinora López Soler, a veces se dan las coincidencias. Uno de los libros del padre Fabián nos decía que las epístolas habían sido una parte fundamental de ese trabajo, para poder conocer esa historia que él narraba en uno de esos libros. Y hoy justamente las epístolas también son importantes. Los anteriores géneros vistos son géneros de creación cristiana propiamente dicho. Sin embargo, las cartas no, pero son importantes por cuanto constituyen 21 libros de los 27 que conforman el total de libros del Nuevo Testamento. Allegue nos informa que las cartas eran unas formas muy comúnmente aceptadas en la literatura griega y que los cristianos asumieron como propias para comunicar el mensaje de Jesucristo. Las epístolas poseen ciertas características comunes derivadas de lo que se conoce como formulario helenístico. Esos elementos comunes son que tienen un remitente, que hay un nombre del destinatario, un saludo inicial y fórmula de fe. Además, un cuerpo y contenido de la carta, acción de gracias, saludos de despedida y bendición final. Estas cartas, si bien estaban dirigidos a una comunidad particular, buscaban estimular y comunicar a esas primeras colectividades religiosas y al mismo tiempo sus mensajes están dirigidos a los cristianos de cualquier región y época, más allá de aquellas primigenias comunidades cristianas. Por eso que hoy, cuando nos acercamos a esas lecturas de estas epístolas, las sentimos como cercanas. Algo más sobre lo que nos instruye Jaime Vázquez Allegue es sobre el contenido que suele encontrarse en dichas epístolas. Y lo expresa así: cada una de las cartas no solo sigue un esquema preciso y bien determinado que las constituye como escrito epistolar,
sino que estas cartas ofrecen todo tipo de materiales como son himnos, oraciones litúrgicas, fórmulas parenéticas, discusiones breves y demás temas de interés preciso que la exégesis ha identificado como formas dentro del género literario. Sobre estas formas literarias también estaremos comentando en próximos programas. Y en programas posteriores a estas definiciones y especificaciones de los géneros, buscaremos compartir ejemplos, algo que nos acostumbramos en programas pasados y que últimamente no lo estamos haciendo, pero vamos a volver sobre eso. Hasta aquí nuestra columna de hoy. La próxima semana vamos a continuar con el género Apocalipsis. Y como suelo decir, espero que esta sección les haya significado un momento interesante dentro del programa. Buscamos que sea un aporte para la reflexión, para el crecimiento, el conocimiento de este libro que conocemos como la Biblia, el libro más publicado en la historia. Hoy vamos a compartir unas entrevistas realizadas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, específicamente en Palermo, durante la semana de la apertura al público de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Las mismas fueron realizadas y grabadas para nuestro programa por la editora Viviana Rosenbit, quien lleva adelante la columna Con Aroma a Libros en nuestro programa Café y Palabras. Hoy vamos a compartir 4 entrevistas muy cortas, muy breves, porque tenemos un poco más que los vamos a compartir en el transcurso del próximo programa, el 2 de mayo. Bueno, nuestro profesor dice capaz que sí, capaz que no. El 2 de mayo esperamos estar acá compartiendo, o saldrá grabado, veremos la forma de compartir. Va a ser un programa especial. Lo que quiero decirles es que va a ser un programa especial, no vamos a tener entrevista, así que bueno, vamos a dedicarle mayor tiempo a cumplir con todos estos escritores que nos han enviado material durante el año. Ya algunas hay grabaciones que nos enviaron el año pasado y que no hemos podido todavía compartir, algún que otro material más que sería interesante. Entonces quizás va a ser un programa como fue el programa 33 el año pasado, donde tuvimos gran cantidad de material de audios y que no tuvimos entrevista. Así que bueno, este año pensamos hacer algo similar en ese sentido, de poder dedicarle mucho tiempo a compartir audios de los escritores que nos envían. Como siempre, los invitamos a enviar a través del correo electrónico del programa, ¿sí? Los invitamos siempre también a conocer más sobre los distintos programas que hemos pasado. Estamos en el programa 57, ¿sí? Programa 57. Hay mucho por escuchar, hay muchas entrevistas y toda esa información la volcamos en el blog de Café y Palabras. Lo volcamos también en las distintas formas de poder escuchar el programa. Lo pueden visualizar en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Tuning. Así que bueno, que en Tuning también se puede escuchar varias de los programas de Radio Oriental. Así que bueno, son otras formas de poder llegar a nuestra audiencia. Hoy están llegando a través del 770 amplitud modulada en vivo, pero a través de también el sitio web de la radio también está llegando en vivo. Pero muchos de
de nuestros oyentes nos han hecho saber que, bueno, muchas veces por el horario, por el tiempo, no pueden acompañarnos en esta hora. Entonces han accedido a escuchar el programa a través de algunas de las otras plataformas en las cuales compartimos el programa. Y eso es interesante. Estamos llegando a un público no solo en Uruguay, sino de otros países. Nos hacen saber eso, nos hacen saber que les hacemos compañía. Ustedes a nosotros también nos permiten producir este programa. Como dije al principio, cuando estuvo en la columna del licenciado Gastón Sosa Michelena, tratamos de en cada columna presentarles algo interesante, poder compartir un trabajo, poder compartir algo que leemos. Por ejemplo, en las microlecturas de Virginia Alejandro estamos compartiendo siempre eso, lecturas que tengan que ver, siempre hay un tema, siempre nos pasa algo interesante que vamos aportando ahí y que nos mueve a investigar un poco más. Eso es lo que buscamos también promover con el programa, que ustedes también se interesen, como en esta columna que recién compartimos, Análisis Literario de la Biblia. Es una mirada distinta de la Biblia, es una forma de poder llegar a ustedes y invitarlos a invitarlos a compartir. Justamente sobre la columna Análisis Literario de la Biblia, nosotros volcamos en el blog 2 o 3 sitios de donde extraemos material habitualmente. Por eso siempre los invitamos a acercarse al blog, a mirar que hay alguna información más. Tenemos las portadas de los libros, tenemos de cada autor que nos visita. Tenemos también los enlaces a cada uno de los sitios donde se puede escuchar el programa. Así que bueno, los invitamos a acercarse al blog, a amigarse, a comentarnos. Hoy al principio comentaba que un escritor, guionista, cineasta, productor de aquí de Uruguay nos acercaba información, nos invitaba también a participar de su propuesta comunicacional, así que le agradecemos mucho. Y así que por eso siempre los invitamos al blog, ahí hay más información. Y ahora sí, cuando nuestro operador lo disponga, vamos a escuchar 4 entrevistas a cargo de nuestra columnista Viviana Rosenbitz, que lleva adelante Con Aroma a Libros y que ahora está participando de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y bueno, allí nos aporta con estas entrevistas. Cuando el señor Oscar Romero lo disponga, lo escuchamos. Estamos acá en Con Aroma a Libros con el editor de Homo Sapiens, que otra vez está acá a la vuelta en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Contanos cuál es la propuesta de este año y dónde te podemos venir a visitar. Bueno, nosotros hace 40 años que estamos en el mundo del libro. Estamos en el Pabellón Verde, está 920. Nuestra propuesta es apostar a la formación docente. Nuestra editorial se especializa en esa temática. Hay 2 temas que estamos trabajando mucho, que es todo lo relacionado con la inteligencia artificial. En este caso hay un libro nuevo de Lucas Respal sobre educación digital y criterios para poder trabajar esa temática en la escuela. Y el tema de la violencia, que hoy ya he tenido visitantes, claro, de América Latina, y en todos los países está pasando lo mismo, las amenazas, bueno, la desgracia en Santa Fe que hubo ya un chico que mató a otro muerto, y Mariano Canco, acabamos de publicarle un libro que tiene que ver con el tema de la violencia, las familias desbordadas, la relación familia-escuela. Bueno, pues tenemos muchos libros relacionados de cómo trabajar el tema de la violencia, el bullying, las autolesiones en la escuela. Creo que eso hoy es un tema importante y central en la educación. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias y te vendremos a visitar. Bueno, gracias, nos esperamos.
Bueno, acá estamos con Aroma Libros en la editorial Imaginador, con Eugenia, su editora, que nos va a contar un poco de qué se trata la editorial y dónde los podemos encontrar. Hola, bueno, nosotros hoy en la feria número 50 estamos en el Pabellón Azul, en el stand 622. Somos una editorial de más de 30 años, familiar. Hacemos nuestros propios libros, tenemos algunos autores importantes y de literatura infantil. Hacemos, nuestro nicho es más bien literatura infantil y también tenemos una colección muy amplia de más juvenil. También todo lo que es la colección de Leoni, que es del autor Diego Kochman, que es un detective. Cada libro tiene 6 casos y los chicos tienen que ir definir dentro de las 3 hipótesis que le plantea cuál es la que resuelve el caso. Así que son una colección que están adoptando las escuelas. Así que bueno, esa es juvenil. Después infantil con libros álbumes, con libro informativo. Y después tenemos una colección muy amplia para adultos mayores. Buenísimo. Sí, somos los primeros hace 3-4 años que empezamos. Y nada, es un ida y vuelta con los adultos mayores increíble para trabajar todo lo cognitivo. Muy bueno. Sí. Y bueno, nada, ahora estamos lanzando contentísimos 2 libros nuevos de Activamente, que así se llama la colección. En este caso los hicimos porque es lo único que nos pedían, que los hiciéramos a color, con letra más grande, y los hicimos además anillados y en tapa dura. Buenísima la propuesta. Entonces los invitamos a participar del editorial Imaginador en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hola, estamos acá con Aroma Libros en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires junto con Leo Moglia en el stand de Moglia Ediciones. ¿Cómo estás, Leo? Contanos un poquito qué trae Corrientes este año, qué novedades hay en la editorial, cómo presentan la feria. Hola Vivi, hola a toda tu audiencia. Como vos decís, venimos de Corrientes, con una editorial correntina que también tiene algunas colecciones en Buenos Aires, otras allá, y este año traemos un poco una muestra de lo que es nuestro fondo editorial, alrededor de 400 títulos, y las novedades hay un poco de todo, como siempre, un poco de historia, un poco de gastronomía, un poco de música, un poco de idioma y mucho de literatura, digamos, de narrativa. Siempre es la apuesta fuerte que nosotros tenemos, y tenemos ahí nuestro corazoncito. Así que estamos acá en el stand 532 del Pabellón Azul de la Feria del Libro Internacional del Libro de Buenos Aires. Buenísimo, así que los esperamos a todos por acá, que serán bien recibidos. Con Aroma Libros está acá en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Gabriela Tenner, la editora de Motor Libros, que nos va a contar qué propuestas traen este año y dónde podemos venir a visitarlos. Hola Vivi, qué bueno encontrarte. Estamos en el stand 314 del Pabellón Azul y la propuesta este año es muchas novedades de Motor Libros, la historia de General Motors, la saga de los compactos, un libro de Lori Sanata, muy importante para entender la historia argentina, y aparte una selección de libros sobre autos de distintas editoriales que va a hacer que este rincón sea fierrero. Buenísimo, entonces vamos a pasar a visitarte y los invitamos a todos a que vengan a conocer el material porque realmente es de excelencia. Así escuchamos a los editores de Homo Sapien Ediciones, Editorial Imaginador, Moglia Ediciones y Motor Libros. Comentábamos al principio del programa que Uruguay se hace presente en esta feria con una delegación de poetas y narradores. Decíamos que Alfredo Citarrosa lo hace por medio de sus canciones y de Sonríe Muerte, su primer libro de poesía. Vamos a estar ampliando esta información que volcamos hoy, así muy poquito. Digamos simplemente que en estos días la delegación uruguaya va a estar haciendo presentaciones de autores de acá, leyendo sus textos, presentaciones de sus libros y demás, pero vamos a compartir más audios como los de hoy, más entrevistas la semana que viene,
y algo más de información sobre lo que es esta feria del libro, porque sigue más días. Vamos a dejar además en el blog información y enlaces al sitio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y también otros enlaces de interés. Para el sábado 2 de mayo estamos pensando en un programa especial, quizás sin entrevista o con una entrevista ya compartida, por lo especial del día, pues será sobre el final del viernes 1 de mayo, tiempo de descanso y reflexión. Pero quisiéramos hacer hincapié en que buscaremos compartir la mayor cantidad de audios de escritores leyendo sus creaciones literarias. Pueden seguirnos entonces en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio allí, siempre al firme, siempre presente, siempre solucionándonos situaciones. Estamos en CX12, Radio Oriental 770, amplitud modulada, y salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.